Mi nombre es Zeldris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Yesirae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Pues como ven chicos, por fin les traigo lo que me piden. Sé que me tarde y me van a decir varias cosas, pero como les dije estoy trabajando en las demás teorías que me piden. Pero en fin, en este video les pido una meta de likes de 175 ya que vi que sobrepasaron la meta anterior y así sabré que sí les gusta. Recuerden seguirme por mis redes sociales para saber algo más sobre mí y las teorías. Ahora mandaré a las personas que me acuerde saludos, si no te menciono una disculpa, y me puedes decir en los comentarios para saludarte en el siguiente video. Un saludo para Itz, otro para Gerson Rodríguez, otro para María XD, otro para Evan360 y otro para Carlos Pérez. Bueno, recuerden que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comencemos. Zeldris empezó la cita con Murayama, donde Zeldris la llevó a divertirse a una obra de teatro que se encontraba en la ciudad. El tema de la obra hablaba de una pareja de enamorados, donde Murayama está más que atenta a esa gran historia, mientras que Zeldris al verlo pudo acordarse de cuando conoció a Helda en su mundo, donde sin darse cuenta nadie de los presentes Zeldris sacó a relucir unas lágrimas y en voz baja dice: ¿por qué tuviste que morir protegiendo a mi hermano Meliodas? Zeldris regresó de ese momento de nostalgia y después de eso invitó a Murayama a comer. Al terminar de comer ambos quedaron muy satisfechos. Al pagar la comida Zeldris llevó por el parque a Murayama para concluir la cita. Donde ella dice: vaya Zeldris, en verdad tú eres esa clase de novio que toda chica quisiera tener. Zeldris dice: eso no lo creo, yo solo trato lo mejor posible a las personas. Murayama da una sonrisa y dice: ese es lo que toda chica desea de un novio y es por eso que... Y se acerca a Zeldris dándole un beso en la mejilla diciendo: ¿quiero tener otra cita contigo algún otro día? Zeldris responde: sí, claro. Después de un rato terminaron su cita, donde Zeldris de camino a su casa empezó a llorar desconsoladamente diciendo: Meliodas, solo tú eres el culpable de que Helda haya muerto. En eso el terreno se puso oscuro totalmente, donde Zeldris se detiene en seco y dice: ¿quién eres? Muéstrate. En eso una voz dice: Zeldris, ha pasado tiempo. Zeldris se queda pasmado al escuchar esa voz tan familiar y voltea diciendo: ¿acaso eres tú, Helda? Zeldris pudo ver que estaba frente a frente con Helda y solo Zeldris no lo podía creer. En eso Helda abraza a Zeldris para después tomarlo de la cara para decirle: Zeldris, en este momento soy un espíritu y vengo aquí para aclarar las cosas, y es que no me gusta verte sufrir de esa manera guardándole rencor a tu hermano. Zeldris dice: pero él te tenía que proteger y no lo hizo. Helda responde: de hecho él lo hizo a tal punto que casi pierde su propia vida. Zeldris muy sorprendido dice: ¿en serio? Helda dice: sí.
Zeldris aún más confundido dice, entonces ¿por qué moriste? Helda dice, porque protegía la cosa más valiosa que te iba a dar. Zeldris sorprendido dice, ¿qué quieres decir con eso? Ella da una sonrisa más grande y responde, es algo con lo que siempre me vas a recordar, pero eso será cuando llegue Meliodas aquí contigo. Zeldris aún más sorprendido dice, Meliodas vendrá aquí conmigo. Helda responde, así es y traerá consigo esa cosa especial que protege con mi vida para después dártela porque me lo prometió. Es por eso que te dije que no lo odies, él solo trato de protegerte ocultándote la verdad. Después de eso Helda deja de abrazar a Zeldris y dice, en fin es momento de irme pero recuerda, no lo odies y yo siempre te estaré cuidando. Zeldris pensando por unos momentos y dice, está bien lo haré por ti. Helda antes de irse dice, antes de irme te recomiendo que les des una oportunidad a todas esas chicas que te rodean en este mundo porque ellas te amarán como yo, o incluso más. Zeldris al escuchar eso solo se quedó pasando. En eso Zeldris regresa a donde se encontraba diciendo, así que en un futuro vendrás hermano, interesante y si es así espero que me digas qué sucedió ese día y después de eso da una sonrisa para dirigirse a su casa. Al estar allí Zeldris fue recibido por Mikael, brincando en los brazos de Zeldris, dándole un gran beso en la boca para después decir, bienvenido amorcito. Zeldris algo rojo dice, sí pero es necesario que hagas este tipo de cosas. Mikael dando una sonrisa algo lujuriosa dice, es que quiero que tengas un buen recibimiento. Zeldris se quita a Mikael y dice, bueno si tú lo dices. En eso llega Reinharé y le da un beso en la boca diciendo, con que ya estás aquí amorcito, pues qué bueno ya que ya está listo el baño si te quieres duchar. Zeldris dice, bien, en ese caso iré ahora mismo. Zeldris al estar en el baño dice, creo que ya me empiezo a acostumbrar a esto pero no tengo que dejarme llevar tan fácil. En eso Zeldris fue interrumpido ya que habían tocado la puerta. Zeldris reacciona para decir, ¿qué sucede? En eso la voz de Mikael dice, pues quisiera bañarme contigo amorcito. Zeldris algo incómodo dice, eso no es necesario además ya casi termino. En eso Mikael abre la puerta de golpe y dice, eso no es justo tenías que esperarme y se logra ver el cuerpo totalmente desnudo de Mikael. Zeldris muy rojo dice, oye espera un momento, pero ella se había metido a la bañera con él. Mikael se acerca a la cara de Zeldris y dice, lo que hicimos anoche me encantó y no lo puedo olvidar, así que quiero divertirme contigo un poco más y lo empieza a besar. Zeldris después de unos minutos se la quita y dice, ¿acaso quieres que saque ese lado de nuevo? Ella da una sonrisa lujuriosa y dice, eso es lo que quiero que me lo hagas de nuevo. Zeldris se quita de encima a Mikael y sale de la bañera diciendo, ¿estás loca si crees que lo volveré a hacer? Zeldris al abrir la puerta pudo ver que Reinharé está allí y Zeldris dice, no me digas que tú también ibas a hacer lo mismo. Reinharé dice, pues es que lo hiciste tan bien que quiero más amorcito. Zeldris con una gota de sudor en la frente dice, será mejor que se vayan olvidando de eso y Zeldris sale para dirigirse a su habitación. Al día siguiente Zeldris había despertado y ambas chicas estaban apretando a Zeldris. Zeldris se las empezó a quitar poco a poco y cuando estaba a punto de hacerlo, ambas se despiertan para tomarlo de ambos brazos y tumbarlo nuevamente en la cama y Mikael con un puchero dice, ah no, si quieres salir primero tienes que darnos algo, ya que ayer no lo hiciste. Reinharé dice, además ya somos tuyas y creo que merecemos algo a cambio. Zeldris algo apenado dice, bien si eso quieren será algo rápido y Zeldris empezó a tocar todo su cuerpo de ambas y besarlas un poco para que después se levante y diga, creo con eso es más que suficiente. Ellas excitadas dice, no es justo ahora queremos más. Zeldris dice, no, yo tengo que irme y después se va. Zeldris se dirigió en el lugar en donde se llevaba a cabo el entrenamiento del clan Gremori, mientras que con Rías y sus sirvientes salieron al campo para empezar un día más de entrenamiento y Rías dice, bien chicos este día tendremos un entrenamiento algo diferente a lo habitual. Kiba algo sorprendido dice, ¿a qué se refiere? Rías ve hacia el cielo y dice, bien creo que aquí viene. Todos ven hacia la dirección que veía Rías para que después de unos segundos Zeldris llegue. Issei dice algo sorprendido, ¿qué es lo que haces aquí Zeldris? Zeldris responde, esta vez los entrenaré yo. ¿A qué no? Dice, vaya parece que la presidenta tenía una sorpresa para nosotros. Zeldris dice, bien creo que es momento de comenzar y baja hacia el suelo para después decir, a excepción de Asia todos se enfrentarán a mí. Issei algo asombrado dice, ¿a ti? Eso será algo muy peligroso. Rías dice, no te preocupes Issei él se contendrá, además ya teníamos ese acuerdo hace tiempo. Issei dice, pues eso no me ayuda mucho y empieza a llorar al estilo anime. Zeldris dice,
Bueno, será mejor empezar y no se contengan, todos se ponen en guardia para que después Zeldris con una voz muy fría diga, comiencen. Rias y Akeno comenzaron a cargar sus poderes al igual que Issei, que estaba aumentando su guante del dragón, y Koneko y Kiba se lanzan contra Zeldris. Zeldris detenía con extrema facilidad los ataques de ambos, pero sin subestimarlos, ya que sí aumentaron bastante su poder. Después ambos dejan de atacar, ya que Rias, Akeno e Issei habían lanzado sus poderes fusionándolos en el proceso. Zeldris se pone frente a ese gran poder y sus ojos reflejan un gran brillo rojo, y con una gran velocidad de manos desvía el poder hacia arriba para después explotar. En eso, Koneko y Kiba aparecen frente a Zeldris y antes de darle un golpe, Zeldris se pone en la punta de la espada de Kiba. Zeldris da una sonrisa y dice, nada mal, pero les falta más velocidad. Rias aprovecha ese momento y lanza su poder más poderoso. Zeldris da una pirueta quedando de espaldas de Kiba y nuevamente a Zeldris se le pone los ojos rojos para después lanzar un pequeño ataque devolviendo su ataque a Rias. Issei dice, ¿acaso la quieres matar? Zeldris responde, pues si no lo quieres ver será mejor que la ayudes. Issei dice, de verdad no tienes ninguna piedad, y fue rápidamente con Rias. Al estar frente al ataque, Issei pone su guante para poder detener ese gran ataque. Issei logró detenerlo, pero a cambio quedó muy lastimado cayendo derrotado. Zeldris dice, bien, con eso será más que suficiente. Zeldris ayuda a todos y dice, parece que Issei pudo detener tu poder, Rias. Rias da una sonrisa y dice, así parece y veo que tuviste razón, pero sí me asusté cuando me regresaste mi poder. Issei dice, oigan, ¿acaso tenían eso movimiento planeado? Zeldris dice, pues así es, ya que quería ver tu resistencia y ahora puedo decirte que tú serás un factor decisivo en el juego. Después de esto los 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, donde todos se dirigieron al club para reunirse. Al estar todos en el club, Greifia, que apareció de un círculo mágico, dice, bien, parece que ya todo está listo para que el juego comience, así que prepárense. Rias da una sonrisa y dice, está bien, estamos listos. Greifia desaparece para que después todos se reúnan formando un círculo, pero en eso aparece Zona y Tsubaki, donde Zona dice, parece que ha llegado el día, Rias. Rias dice, sí lo sé, después de este combate muchas cosas saldrán a la luz, así que cuento contigo para que grabes todos los sucesos. Zona dice, si no te preocupes, con ayuda de Tsubaki lo grabaremos todo. Zeldris dice, muy serio, espero que no malinterpreten lo que haré. Zona mira directamente a los ojos a Zeldris y dice con una sonrisa, no te preocupes por eso, pero no te sobrepases. Rias y todos confundidos dicen, ¿qué es lo que están tramando ustedes dos? Zona responde, a eso lo sabrán dentro de poco. Rias con un puchero dice, son de lo peor. En eso la voz de Greifia se escucha diciendo, es la hora de comenzar. Rias dice bien, y se toman de las manos desapareciendo. Todos aparecieron en el mismo lugar, pero sabían que se encuentran en el terreno de la batalla. Después Zeldris dice, bien, es momento de hacer lo planeado, y todo el plan se haría tal y como en la historia original, pero con diferencia que Zeldris acompañaría a Issei y Koneko, dando inicio a la batalla del destino y la verdad. Al estar en el gimnasio los estaba esperando 4 sirvientes de Raizer. Zeldris dice, bien, creo que yo me enfrentaré contra esas gemelas. Koneko dice, entonces yo me enfrentaré a la torre. Issei dice, y yo a la restante, y los tres fueron con sus oponentes dando inicio a la batalla. Con el entrenamiento que Zeldris les dio a Koneko y Issei, eran más rápidos y más fuertes, dando una gran sorpresa a todos, mientras que Zeldris, usando su poder oscuro, hizo unas manos oscuras para tomar a ambas chicas del cuello, estrellándolas en una pared, tocándolas poco a poco y mirándolas con un rostro que hizo que se orinaran del miedo para después desmayarse por falta de aire. Y Zeldris dice, qué patéticas niñas. Por el lado de Issei y Koneko habían humillado bastante a sus contrincantes dejándolos inconscientes, pero Issei quería aprovechar ese momento para abusar de ellas, pero Zeldris le da un golpe en la cabeza diciendo, ya se te olvidó que tenemos que hacer, niño pervertido. Issei algo molesto dice, si lo sé, no me lo tienes que recordar. Zeldris dice, entonces vamos. Al salir del gimnasio fue destruido por un gran rayo, eliminando a esas piezas, y la causante de ese gran rayo era Akeno, y dice, bien, parece que este paso ya está hecho y solo hay que esperar que llegue el joven Kiba para terminar esto. ¿Qué pasará ahora que empezó el juego de clasificación? ¿Qué es lo que tienen planeado Zona y Zeldris? ¿Qué pasará cuando llegue Meliodas a ese mundo? Todo esto y más lo sabrán en el siguiente capítulo. Recuerda, deja tu gran like en nivel demoníaco y compartir el video para que más personas conozcan mi trabajo. Bueno, sin nada más que decir, me despido.